En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. 10 de la mañana con 33 minutos. Como cada viernes, estamos aquí ya junto a Andreas Kebrich, secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, para hablar de campo. ¿Cómo está, Andreas? Buenos días, bienvenido. Aquí muy bien, gracias. Gracias. Este día es un día un poquito más iluminado. Así es. Bueno, hablábamos mientras esperábamos el inicio del programa, comienza la primavera y como que las energías se renuevan, no cambia el espíritu. Sí, se recargan las pilas. Yo creo que el sol nos hace bien, como evidentemente la lluvia también son muy necesarias. Imagínate para el mundo agrícola, cuando hablemos de campo, es nuestro tema central, ¿no es cierto? El agua es muy, muy importante, pero evidentemente también el sol y la temperatura son de gran relevancia para todos nosotros y evidentemente también para las plantas. Bueno, a propósito de la lluvia, de las condiciones climáticas, lo que hemos vivido en las últimas semanas en gran parte de la macro zona sur, a propósito de la inclemencia del tiempo, ¿cómo se ven las perspectivas de la producción agrícola para el 23-24? Se ven, diría, a ver, sí. Buena pregunta. Yo creo que sean igual. Yo creo que no van a haber grandes cambios en materia de superficie sembrada, de producción finalmente. Estamos saliendo o estamos en un ciclo donde hemos tenido dificultades, particularmente a las dificultades climáticas que conocemos. También probablemente estamos recién empezando ahora a evaluar algunas pérdidas que podríamos tener por anegamiento de suelo, más allá de las inundaciones. Hemos podido ver, hay potreros, que hay lagunas muy anegadas, digamos, entonces eso también trae a veces condiciones de pérdida completamente de plantas, que evidentemente no sobreviven en esa condición, o un atraso también por un anegamiento. Comprender, anegamiento, estamos todos saturados, el suelo está totalmente saturado de agua, y cuando lo normal es que el suelo combina fracciones de aire con agua, eso es nuestro suelo normal, como una esponja. En este caso, cuando se satura el agua, entonces evidentemente para las plantas tampoco le hace bien. Entonces a esa condición vamos a estar evaluando ahora cuál puede ser el impacto, pero se viene arrastrando otro problema que es un atraso al alto costo de los fertilizantes que hemos comentado en algún momento, que vienen desde el año pasado. Se sumó este año un quiebre stock en fertilizantes, quiere decir eso, es que no hemos tenido buen abastecimiento, particularmente de urea, un fertilizante nitrogenado, muy importante en los cultivos, en todos los cultivos, a excepción del lupino, solamente el único cultivo que no tiene gran respuesta a la fertilización nitrogenada, pero todos los demás necesitan y responden muy bien a la fertilización nitrogenada, y ahí hay atraso actualmente a la aplicación de algunas manos, como decimos en la agricultura, digamos, la fertilización no se hace toda en un solo momento, sino que se va distribuyendo en 2, 3, 4 parcializaciones, y ahí las últimas dos, una o dos, que están debiendo por colocarse ahora, han tenido algún atraso, que en algunos casos puede ser quizás de una semana, 15 días, pero probablemente en otros también de un mes de atraso, por condiciones climáticas y por quiebre stock. Entonces estamos ahí combinando. Entonces es muy difícil pronosticar una situación muy, muy auspiciosa, muy buena, sin saber además cómo viene la primavera, porque hasta aquí hemos estado súper lluviosos, pero esto podría cortarse violentamente, y ahí vamos a estar también en un escenario más dramático nuevamente. ¿A qué se debe esta situación, digamos, que falte este recurso, digamos, esto se exporta? Sí, se importa. Sí, claro, todos los fertilizantes nitrogenados 100% importados. Urea es parte de los productos que estaban en el circuito fuertemente influenciado por la guerra Rusia-Ucrania. Pero en este caso, particularmente, después de que los fertilizantes el año pasado habían subido mucho de precio, empezaron a bajar. Y yo creo que ante esa situación, una de las explicaciones es que nadie tomó postura, nadie salió a comprar fertilizante porque mañana va a estar más barato que hoy. Entonces, como que nadie se casaba con una compra y con un precio. Y lo mismo, eso por el lado de la empresa, por la industria, pero también por parte de los agricultores. Pero como sea, yo creo que aquí la empresa es la que conoce y sabe. Estoy hablando de la empresa como la industria importadora,
conoce y sabe cuáles son los requerimientos de fertilizante y sabe que el agricultor va a necesitar eso. Si nosotros sembramos 100.000 hectáreas de trigo, hay una X cantidad de nitrógeno y de urea que se requiere. Y eso se sabe con anticipación. Se sabe cuánto trigo, se sabe cuánta avena, cuánta maíz. Puede que suba un 5%, un 10% o que baje un 10%, pero nunca va a ser una cosa tal. Entonces, yo creo que en este caso, lamentablemente, se hicieron malas lecturas y no llegó el fertilizante en el momento requerido. Hay problemas en el canal de Panamá, hay problemas, le podemos sumar y poner más aliños, digamos, a esta, no quiero hablar de tormenta perfecta, pero a esta situación, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, un barco que queda pegado 15 días en el canal de Panamá y no logra pasar, por supuesto, llega 15 días más tarde acá y eso atrasa todo en 15 días una planificación que existía. Por parte del agricultor, o sea, compró en mayo para poder disponer en julio y resulta que en julio no llegó o no había, porque nadie estaba comprando, porque también estos embarcos, estos negocios se demoran un par de semanas, meses, hasta que realmente cargar un barco y navegue, un mes vienen navegando. Entonces, yo entiendo que hoy día, si alguien quiere salir a comprar hoy día urea, por ejemplo, hay para entrega en noviembre, y eso efectivamente es tarde. Eso altera toda la planificación. Digamos. Más que la planificación, también va a llegar tarde porque la planta lo requería antes. ¿Ya? Porque aquí estamos hablando con seres vivos, las plantas comienzan en el encañado, cuando empieza a formarse la caña y luego la floración. En el momento de la floración, o sea, cuando salen los estambres, todas las plantas, en momentos de mayor requerimiento nutritivo. ¿Ya? Es como también en los animales, en el momento de la reproducción, en la gestación, donde necesita ella tener muy buena alimentación, estar bien nutrida. El caso de las plantas igual. Y para el momento de la floración, que ocurre en el caso nuestro, entre 15 de noviembre, el 15 de diciembre, más, semanas menos, en ese momento la planta deberá estar muy bien nutrida. Eso no significa que esté solamente fertilizado, sino que además ese fertilizante haya ingresado, se haya disuelto, que esté disponible en el suelo y que la planta lo haya absorbido también. Entonces es un proceso que también demora no solamente horas, sino que días y semanas hasta que... Entonces, tenemos que ponerlo hoy día para que esté disponible en un par de días o semanas más. Y ese atraso afecta finalmente la producción, que es el punto. Y eso claramente... podría o va a impactar derechamente en lo que significa después el producto en el mercado, ¿no? Porque va a haber menos, va a significar probablemente, digamos, un fenómeno económico para el bolsillo de la gente común y corriente. O sea, es toda una cadena aquí, ¿no? Efectivamente, es una cadena. Y por eso, más que a veces mucho la cantidad, sí la calidad. La calidad finalmente las expectativas de ese agricultor. Volvamos a pensar que es una persona que invierte, no solamente su tiempo, sino que invierte también recursos, ya sea propio o que fue a solicitar en el sistema financiero, ¿no es cierto? Él invierte. Para hoy día sembrar una hectárea de trigo hay que disponer de, no sé, $1.000.000, o sea, ¿te fijas? Entonces, eso hay que tenerlo o pedirlo, y eso hay que recuperarlo, y lo que el agricultor, pequeño, mediano, grande, lo que evidentemente su expectativa es poder recuperar eso bien, y le queda un diferencial para justificar el tiempo que dedica y una lógica y justifica pequeño margen de rentabilidad para también enfrentar compra maquinaria y otras cosas. Entonces, esa expectativa es la que se puede ver truncada o no lograda, digamos. Entonces, y eso afecta también, digamos, el ánimo de las personas. Siendo nuestra zona... teniendo como potencial los cereales, ¿cuáles van a ser los comportamientos de esto a propósito de esta relación, digamos, que estamos hablando con los efectos climáticos? ¿El trigo sigue siendo, digamos, el fuerte elemento, el elemento que le da peso a la región, considerando estos elementos que estamos hablando con la proyección a mediano plazo? Yo diría que sí. Sí, el trigo sigue siendo un cereal, una gramínea muy importante en la producción regional. Es una gramínea que se ha adaptado también muy bien a nuestra condición. Hay que reconocer, ¿no es cierto? A veces uno puede, como agricultores o agrónomos, forzar la producción de algún cultivo en alguna zona. Digo forzar
una zona en que la planta no se siente quizás de lo más cómodo, y quizás el mejor ejemplo son los cultivos bajo invernadero, en que yo altero completamente el ambiente, ¿no es cierto? Visto eso en el caso del trigo, el trigo se siente muy bien acá. Esta zona está muy bien adaptada a la producción de cereales, y como tal el trigo ahí sigue siendo un poco el rey, la reina, digamos, además que tiene esa particularidad que los chilenos consumimos mucho pan, entonces combina bien. Donde de repente tenemos los tropiezos es cuando el mercado está alterado o está bajo o no hay interés por comprar, porque no sé, porque aquí, digamos, nosotros estamos en la producción primaria, en el cultivo. Después viene todo el efecto, la industria, el negocio de la molinería y la panadería, digamos. Entonces, ahí a veces sentimos que hay alguna dificultad en los mercados, que no tienen la misma expectativa que tenía el agricultor, o ellos están buscando quizás otra cosa y no es lo que se produce. Eso tiene que ver a veces con esto de la calidad, lo que hablamos hace un ratito. Entonces, por una mala fertilización puedo tener una calidad no esperada o no deseada, y esa evidentemente puede tener dificultades para ser comercializada. Esos son esos escenarios que se nos abren un poco de incertidumbre que siempre tenemos en el agro. Andreas, una cosa es la preocupación y ahí uno se imagina que no es tan simple esto. Claramente, considerando todos los factores externos que hay, una cosa es producir, pero después viene el tema de comercializar. Pues. Entonces, hay muchos factores que pueden incidir en esto a propósito de la calidad del producto y los mercados compradores que están establecidos y que a veces no cumplen con las expectativas que tiene el productor finalmente, ¿no? Claro, ahí lo hemos planteado en ocasiones anteriores, particularmente en el caso del trigo, pero aplica para muchos otros rubros también. Chile no se autoabastece completamente. Chile, nuestra potencia, superficie alimentaria o superficie productiva agrícola, es reducida y se ha reducido aún más en los últimos años. Parcelaciones, compras que realiza el Estado para en el programa de compra de CONADI, y también cambio climático, predios que eran productivos hace 10, 20 años, hoy día por un efecto de falta de lluvia o falta de riego, porque los embalses no se habían llenado lo suficiente, entonces estaban haciendo una distribución menor de qué sé yo. Básicamente eso impactaba en la zona central. Ha hecho que nuestra superficie baje. Entonces, y eso Chile lo ha compensado siempre desde hace varios años ya muy bien, importando lo que no producimos en Chile, se importa. En el caso del trigo viene prácticamente la mitad. En el caso de la carne, hoy día será el 70%, 60-70% es carne importada. La leche leche y queso prácticamente estamos autoabastecidos. En avena somos capaces de exportar algo de avena, etc. Entonces siempre hemos podido traer importado y local. ¿Por qué hago el comentario? Porque a veces justamente a propósito de los mercados, la industria, por una razón X, hace una compra un poco mayor, o tal vez incluso un embarque que tenía que llegarle a la industria en el mes de noviembre, si llega en enero, genera un revoltijo en el mercado, porque se va a juntar ese barco o ese molino con trigo importado, va a estar lleno y no tiene capacidad para comprar trigo nacional. Entonces, fíjate, por eso que esto, lo que tú dices, es una cadena, efectivamente una cadena que la conocemos, yo diría que en términos gruesos la conocemos, que quizás se puede mejorar el comportamiento de la cadena a través de una planificación. Yo pienso que sí, planificar mejor cuándo se trae, qué es lo que se trae de afuera, qué es lo que producimos internamente, que produzcamos internamente también algo que el molino necesite o requiera. Hoy día, cada día, la industria panificadora o en general la usuario de harina de trigo se ha ido especializando mucho también. Se utiliza distinto harina para usar, por ejemplo, una masa de pizza que para usar para hacer una marraqueta, ¿ya? O pan francés. Entonces, ahí hay muchas especialidades que quizás no las hemos conversado lo suficiente para atenderlas de la mejor forma. Sin embargo, siempre nos encontramos con la otra realidad de lo que planteaba, digamos, del mercado. ¿Qué es lo que pasa finalmente en el mercado? Y eso no es casi imposible poder saberlo antes de estar en ese minuto. O sea, ¿qué va a pasar la primera quincena de febrero del año 2024? Yo creo en términos de comercialización, lamentablemente no lo sabemos. Esperamos que en ese momento los molinos estén comprando trigo
trigo chileno, por supuesto. Bueno, es un tema súper interesante que yo sé que a la gente en general le interesa saber cómo viene la situación a mediano plazo, fundamentalmente porque, como dices tú aquí, estamos lamentablemente ligados a lo que significa la producción de cereales, particularmente del trigo, la harina y toda esa cadena. Bueno, estamos con Andreas Keurig, como siempre, hablando de campo aquí con la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Vamos a hacer un alto para compartir algo de música y vamos a ir con las preguntas que durante el día de ayer nos hicieron llegar auditores y auditoras en relación precisamente a este tema que es tan interesante. Hoy hablando de la expectativa, la proyección que tenemos en lo que es la producción agrícola en nuestra región particularmente, junto a Andreas Keurig, el secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Bueno, ya dimos una primera vuelta en general respecto a lo que está ocurriendo y lo que se ve venir. Pero la pregunta, aquí hay una pregunta que nos hizo un auditor ayer, ¿qué es lo que hace falta para mejorar el crecimiento sectorial el próximo año particularmente? Esto hablando a corto plazo en realidad, ¿no? Sí, claro. A ver, quizás nosotros también en esta conversación muchas veces nos hemos quedado hablando mucho de los cultivos. En la agricultura en la región se combina, es una mezcla, digamos, entre cultivos y ganadería. Para dar respuesta, yo creo que eso necesitamos un real compromiso. Yo siento que efectivamente hay momentos en que la carreta se adelantó a los bueyes y necesitamos otra vez colocar los bueyes delante. Me estoy refiriendo a herramientas, instrumentos reales que puedan volver a potenciar la agricultura. Y la ganadería, cuando hablamos, yo en lo personal hablo de agricultura, me refiero en forma genérica a toda la actividad del agro, incluyendo la ganadería o la fruticultura. Entonces, creo que hay minutos en que hoy día no tenemos tanta potencia, se está perdiendo la capacidad de producción nacional en ganadería, en cultivos, lo que hemos estado conversando. Entonces, creo que para mejorarlo para el próximo año, no sé si somos capaces, tan en corto plazo. Los ciclos en la agricultura son anuales, ¿ya? Pero sí creo que un compromiso irreal y decir, señores, necesitamos empezar a mirar de verdad nuestra agricultura para los próximos 10 años y con una mirada crítica, con cambio climático, con los incendios, con dificultades de lluvias, no sé si solamente inundaciones, pero vamos de lluvias en momentos en que no estábamos acostumbrados y eso yo creo que una mirada más desde del ministerio, una mirada política más hacia de sostén y soporte y de apoyar la agricultura nacional. Bueno, además que son tres elementos que hay que considerar de aquí en adelante que van a estar presentes siempre. No es una cosa que hoy día o este año tuvimos muchas lluvias o tuvimos muchas altas temperaturas y el próximo año no. O sea, es una cosa que se vino para quedarse. Entonces hay que tener consideración. Ahora, el rol que juega la implementación de tecnologías, que ya lo hemos conversado en programas anteriores, ¿cómo incide la academia, los investigadores, y versus incorporar tecnología versus lo que significa probablemente desempleo para la gente que habitualmente está trabajando en el campo? Yo creo que academia falta, investigación falta, y mucha porque estamos con un proceso de cambio galopante que está ocurriendo. Si esto es cambio climático, si esto es niño, es niña, o el nombre que le pongamos, lo concreto es que estamos teniendo eventos climáticos distintos, que no estábamos acostumbrados en tal o cual época. Que eso traiga desempleo, va a traer desempleo en la medida que los predios se abandonen, ¿no? Que eso puede afectar nuestro mercado laboral, claro, cuando nos retiramos y empezamos a dejar esos espacios abiertos, ¿ya? Ahí yo siento que el mayor riesgo en términos de que pueda afectar la actividad como en su esencia. Y creo que estamos en un proceso en que sí se vaya disminuyendo la potencialidad agrícola nacional. ¿El trabajo desde la academia en el plano de la investigación ha sido demasiado teórico, crees tú? A ver, participé en una conversación hace no muchos días atrás y decíamos la Araucanía es una de las regiones que más papers, más escritos, más artículos tiene que se distribuyen en el mundo y es la región más pobre. Y ahí hay como un contrasentido. Sí, sin ninguna duda hay un contrasentido. Yo creo que la investigación, no se ha estado haciendo investigación de impacto para la Araucanía, no se ha estado haciendo investigación que efectivamente sea capaz de generar cambio, mover la aguja, como digo, y quizás tiene que ser investigación no en trigo, quizás tiene que ser en otra cosa, no lo sé. ¿Ya? Por eso es que también no hay que descalificar necesariamente la investigación básica, sino que yo creo que el mensaje es que la investigación parece ser, como digo, no de impacto o no
no tiene pertinencia con lo que nosotros hacemos. La Araucanía es una región agrícola y tenemos condiciones, sí, excepcionales, muy buenas condiciones para hacer agricultura y ganadería también, por cierto, y leche y fruticultura y hortalizas. Creo que algunas de las investigaciones efectivamente no han tenido ni la pertinencia ni evidentemente tampoco el impacto sobre la región. Aquí hay una pregunta que nos hizo una auditora ayer. Ella quiere saber a qué le llaman modelo de agricultura de precisión, que es un tema que dice ella se está hablando bastante en foros internacionales y que Chile también tiene una participación importante en esto. ¿Qué es eso? La agricultura de precisión efectivamente es agricultura de precisión. El término recoge de ya no ver quizás el potrero completo como una hectárea y que llegue y se siembra, sino que muchos más espacios mucho más reducidos. Significa de poner mucha atención, significa, por ejemplo, en el caso de la siembra de trigo, ir no colocando, el que conoce un poco, un chorro de siembra de trigo, sino que prácticamente granos uno por uno. Significa tener un mucho mejor mapeo del potrero, dónde están mis dificultades principales. Empiezo de no ver el potrero, sino que veo sectores. Hay sectores que tienen menor fertilidad, otros que tienen mayor fertilidad natural. Entonces, ¿esos dos necesitan ser fertilizados en forma igual? Probablemente no. La agricultura de precisión dice, no, fertilicen los distintos. Entonces, vamos mucho más al detalle. Es como una agricultura de detalle, una agricultura mucho más detallista y mucho más tecnificada. Y también una agricultura donde los anchos de trabajo probablemente son mucho mayores. Es una agricultura más eficiente, quiere decir hacia una mayor eficiencia tecnológica. ¿Nuestros agricultores se han ido incorporando a esta denominada agricultura de precisión? Sí, yo creo que sí. Hay algunos temas que se han recogido rápidamente, desde el uso de GPS, por ejemplo, también banderilleros satelitales, muchos tractores hoy día tienen equipos de GPS incorporados que van mapeando los trayectos que va haciendo una aplicación. Por ejemplo, estoy pensando en un pesticida, un agroquímico, o lo mismo con los fertilizantes. Sí, lentamente, algunas de estas algunas de estas tecnologías son de mayor valor, otras también han bajado un poco de precio. Y aquí empezamos también, esta agricultura de precisión nos puede llevar algo a robotización, a automatizaciones y otros conceptos, pero que esencialmente se refieren a, insisto, a ser más eficiente con la tecnología que estamos usando. Y una mejor producción, digamos, en volumen. Esperemos que sí, porque a veces la producción finalmente tiene que ver mucho más con el clima, quizás lo que veníamos hablando. Sí debiera apuntar a tener una mayor producción y mayor rentabilidad, quizás atiende un poco más a que el margen entre lo gastado y lo que ingrese pueda ser un poco mayor para darle cierto confort o cierta un poquito mayor tranquilidad al agricultor, digamos. Muy bien, bueno, el tiempo como siempre nos alcanza. Esperamos haber cumplido, haber respondido a través de Andreas a nuestros auditores y auditoras que se dan el tiempo de hacer consultas que de repente son consultas muy prácticas y probablemente bastante básicas, pero que la gente necesita saber, y para eso estamos cada viernes aquí en El Conquistador para seguir conversando. Otro día podemos hablar de un tema que mientras escuchábamos la canción hablábamos, que es las alternativas que hay en otros países y que seguramente a la dueña de casa le va a interesar el tema, la gran variedad, calidad y distintos tipos de harina que hay, por ejemplo. Y allí hablábamos del tema de por qué a la gente que hace pizza, fin de semana sobre todo en la casa, no le quedan igual que la pizza que uno compra en una pizzería comercial. Porque, decía Andreas, la harina es especial y es una harina importada con la cual se confecciona la pizza. Entonces es un tema que también vamos a abordar en su momento oportuno para que la gente conozca, digamos, que hay otras posibilidades también, y que de repente cuando usted va al supermercado y ve algunas variedades de harina que no conoce, no le tenga temor, ¿no? Con respeto, pero hay que irlas mirando, digamos, y considerando, porque son señales de los nuevos tiempos que se nos vienen, ¿no, Andrea? Sí, sin duda, efectivamente, digamos, parte de la especialización que estábamos hablando también es el comportamiento del consumidor y cómo nosotros atendemos y nos entrelazamos con lo que el consumidor está buscando y que nosotros tenemos que también ofrecérselo y abastecerlo. Muy bien, muchas gracias, Andrea, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana para hablar de campo. Gracias, muy buenas tardes. Hacemos un alto y volvemos con este nuevo día aquí al Conquistador.
El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Tricolor, mi banderita